Lo que hace que el Jikook sea tan fascinante no son solo los momentos evidentes, sino los pequeños detalles que han aparecido una y otra vez en situaciones específicas, casi como si fueran pistas dejadas a propósito para quienes prestan atención. Y es precisamente ahí donde entra en juego la famosa frase "Are you sure?", que últimamente ha aparecido en varias situaciones relacionadas con Jimin y Jungkook, despertando teorías y aumentando la emoción entre los fans. Para muchos podría parecer una simple coincidencia, pero quienes llevan años siguiendo al Jikook saben que en su historia nada parece ser tan aleatorio como parece. Esta frase ha aparecido en múltiples contextos, desde merchandising hasta momentos visuales en los que de alguna manera Jungkook y Jimin están conectados. Sin embargo, el caso más llamativo ocurrió en el video musical de Like Crazy, donde no solo aparece la frase, sino que está junto a la imagen de unos ojos que han causado revuelo en la comunidad. Muchos están convencidos de que esos ojos pertenecen a Jungkook, y si es así, el significado detrás de la escena se vuelve aún más fuerte. Lo curioso de todo esto es que "Are you sure?" no es solo una pregunta, sino que plantea una idea interesante. ¿Hay algo que Jimin nos quiere decir? Hay un mensaje oculto detrás de esta frase que sigue apareciendo cuando se trata de él y Jungkook. Si nos basamos en la historia del Jikook, sabemos que muchas de sus interacciones han estado marcadas por pequeños gestos, cosas que a simple vista pueden parecer insignificantes, pero cuando se analizan en conjunto, crean un patrón. Y ese patrón es lo que hace que los fans estén tan atentos a cada mínimo detalle. Los seguidores del Jikook han notado desde hace tiempo que su relación no se construye en grandes declaraciones públicas, sino en esos momentos más íntimos, en los que las miradas y los gestos parecen contar una historia propia. No es solo cuestión de que sean cercanos, sino de que su manera de interactuar tiene una naturalidad especial que muchas veces da la sensación de que hay algo más profundo entre ellos. Y cuando empiezas a notar cómo ciertos elementos, como "Are you sure?", aparecen repetidamente en situaciones en las que solo están involucrados Jimin y Jungkook, es difícil no preguntarse si hay algo más detrás. Un ejemplo claro de cómo los pequeños detalles han sido clave en la historia del Jikook es el hecho de que, a lo largo de los años, han compartido muchas coincidencias que parecen demasiado significativas para ser solo fruto del azar. Desde la conexión entre sus personajes de BT21, Chimmy y Cookie, hasta los accesorios, la ropa e incluso las frases que utilizan en entrevistas o publicaciones en redes sociales, todo parece formar parte de una historia que los fans han seguido con fascinación. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué prestamos tanta atención a estos detalles? ¿Por qué algo tan simple como una frase en una pared o unos ojos en un videoclip pueden generar tanto impacto? La respuesta es sencilla, porque el Jikook se ha construido en base a esos pequeños detalles. Mientras que otras relaciones dentro del grupo pueden ser más obvias o expresivas, la de Jimin y Jungkook ha sido diferente. No es algo que se muestre de manera exagerada, sino algo que se percibe en los momentos más sutiles, en los gestos que parecen espontáneos y en las miradas que dicen más que cualquier palabra. Es por eso que cada detalle cuenta. Cuando ves a Jungkook buscando a Jimin con la mirada en el escenario, cuando notas que Jimin tiene gestos de cariño hacia Jungkook que no tiene con nadie más, cuando en entrevistas hacen comentarios que parecen estar dirigidos el uno al otro, o cuando ves una simple frase como "Are you sure?" aparecer en contextos clave, es imposible no emocionarse. El videoclip de Who es un claro ejemplo de esto, no solo por la frase en sí, sino por la imagen de los ojos que acompaña la escena. Si esos ojos realmente son de Jungkook, entonces el mensaje que Jimin está transmitiendo podría ser más personal de lo que parece. Y aquí es donde entra una de las teorías más interesantes, que Jimin y Jungkook tienen una forma única de comunicarse a través del arte, de las imágenes, de los símbolos y de los pequeños detalles que han dejado a lo largo del tiempo. Para algunos, esto podría parecer una simple especulación, pero cuando tomas en cuenta todo lo que ha pasado entre ellos durante años, los pequeños detalles dejan de ser tan pequeños y empiezan a tomar un significado mayor. No es solo una frase o una imagen, es el hecho de que estas cosas siempre aparecen en momentos donde Jimin y Jungkook están conectados de alguna manera. Y es que la magia del Jikook radica precisamente en eso, en los detalles,
en las coincidencias que no parecen coincidencias, en la sensación de que hay una historia más grande desarrollándose frente a nuestros ojos, pero solo quienes prestan atención pueden verla. Al final del día, no importa si todo esto es una casualidad o si realmente hay un mensaje oculto detrás. Lo que importa es que el Jikook ha construido una conexión que se siente auténtica y especial, una conexión que no necesita grandes demostraciones para ser notada. Y es por eso que los fans seguirán atentos a cada mirada, cada gesto y cada frase que aparezca en el camino. Porque si algo nos ha enseñado el Jikook es que en los pequeños detalles es donde realmente se encuentra la magia. Who de Jimin se ha convertido en un fenómeno global, consolidándose como una de las canciones más exitosas de un artista de K-pop en la historia de la música. Actualmente, la canción ocupa la tercera posición en la lista de las canciones más reproducidas de un artista de K-pop en el Spotify Global Chart, superando al icónico éxito Dynamite de BTS, con un impresionante total de 1.393 millones de reproducciones. Who ha sobrepasado a Dynamite, que cuenta con 1.392 millones de reproducciones, marcando un hito en la carrera de Jimin como solista y reafirmando su impacto en la industria musical. El ranking de canciones más reproducidas en Spotify por artistas de K-pop se encuentra actualmente liderado por Seven de Jungkook, con un asombroso total de 2.025 millones de reproducciones, seguido por One of the Girls, que acumula 1.600 millones de reproducciones. En tercer lugar se encuentra Who de Jimin, mientras que Dynamite de BTS queda en la cuarta posición. En la quinta posición se ubica Happy Tape, con 1.316 millones de reproducciones. Este logro demuestra el poder y la popularidad de Jimin en la escena musical global, superando incluso a uno de los mayores éxitos de su propio grupo, BTS. Además de su éxito en Spotify, Who ha logrado consolidarse como un tema histórico en la lista Billboard Hot 100. Con 33 semanas de permanencia en el ranking, ha batido el récord de la canción más longeva de todos los tiempos por un artista de K-pop en esta prestigiosa lista, superando a Dynamite, que anteriormente ostentaba ese reconocimiento. Este logro reafirma la relevancia de Who en la industria musical y su impacto en el público internacional. Por otro lado, en la reciente entrega de los iHeartRadio Music Awards 2025, Who de Jimin fue galardonada como la canción de K-pop del año, un reconocimiento que refuerza su importancia y la gran acogida que ha tenido tanto por la crítica como por los oyentes alrededor del mundo. Este premio es testimonio del impacto global de Jimin como artista solista y de su capacidad para cautivar a millones con su música. Mientras tanto, otros miembros de BTS también continúan alcanzando logros significativos. Bradley y Pablo, los directores del video musical de Seven de Jungkook, recibieron oficialmente el premio Clio Music Award en la categoría de Mejor Video Musical Cinematográfico, destacando el impacto visual y narrativo de la producción. Asimismo, Dreamers de Jungkook ha superado los 100 millones de reproducciones en Melon, reafirmando su popularidad y la fortaleza de los proyectos individuales de los miembros de BTS. Desde su lanzamiento, algunas personas intentaron minimizar el éxito de Woo, argumentando que su popularidad se debía a su estilo pop y a la existencia de un remix. Sin embargo, con el paso del tiempo, se han estrenado múltiples canciones del mismo género, muchas de ellas con mayor promoción, más versiones remix y numerosas presentaciones en vivo. Pero ninguna ha logrado igualar el impacto y la permanencia de Who en las listas de éxitos. Esto deja en claro que el verdadero factor determinante en el éxito de la canción no es simplemente el género musical, sino el talento y la conexión que Jimin tiene con su audiencia. El impacto de Who trasciende las cifras y los récords, consolidándose como un fenómeno cultural que reafirma a Jimin como uno de los artistas más influyentes del K-pop. Su éxito no es una casualidad ni una simple tendencia pasajera, sino el resultado de su talento, carisma y la profunda conexión que ha construido con su público. Es hora de reconocer que Jimin ha marcado un antes y un después en la industria musical y que su impacto seguirá resonando por muchos años más.